Buenos días, chicos. Bueno, espero que os haya ido bien, que no hayáis tenido tiempo de poder hacer las tareas y que vayamos ya con un ritmo un poco más tranquilito, pero sin dejar de trabajar, ¿vale? Que vayamos poco a poco, aprendiendo poco a poco y planteándome todas las dudas que os vayan surgiendo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar lo primero corrigiendo las palabras que había que buscar en el diccionario, ¿vale? Vamos a volver a leer ese anuncio, lo agrando para que lo podáis ver en el vídeo. Dice, importante en prensa de ámbito nacional, selecciona para su departamento comercial y pone en grande 5 jóvenes. Y ahora lo siguiente es qué se requiere para poder optar al puesto y qué se ofrece para que sepas lo que te va a llevar si te cogen en ese puesto, ¿no? Se requiere capacidad para integrarse en un equipo joven y dinámico, buena redacción, conocimientos de informática a nivel de usuario y se ofrece un contrato laboral, retribución neta inicial de 700 euros al mes más incentivos y jornada intensiva. Y luego dice, interesados, enviar el currículum vitae, el CV es currículum vitae, al apartado de correos 46.000 de Valencia, indicando en el sobre de la referencia jóvenes. Bien, pues nosotros teníamos que buscar una serie de palabras: dinámico, usuario, la expresión retribución neta junta, incentivos y también la expresión jornada intensiva. ¿Qué significa cada cosa? Bien, pues las voy a ir poniendo abajo y pongo las definiciones, ¿vale? Venga, escribo aquí al lado, ¿vale? La primera era dinámico. Perdona. Si lo buscamos en el RAE, dinámico significa perteneciente o relativo a la fuerza cuando produce movimiento. Una persona que esté sometida a una fuerza para moverse no es lo que pide el puesto de trabajo, ¿verdad? El segundo dice perteneciente o relativo a la dinámica, que es una parte de la física, tampoco, ¿verdad? Y luego el tercero dice dicho de una persona notable por su energía y actividad. Esto ya es más coherente con lo que se pide en el trabajo, ¿verdad? Una persona que sea destacable o que llame la atención por su energía y su actividad. Pues eso es el significado que nos interesa para este texto, ¿vale? El que ha utilizado el autor de ese anuncio. Dicho de una persona notable por su energía y actividad. ¿Vale? La siguiente palabra era usuario. Si lo buscamos en el diccionario de la Real Academia, nos dice la primera acepción, dice que usa algo. Podría ser, ¿no? La 2 dice dicho de una persona que tiene derecho de usar de una cosa ajena con cierta limitación. No se trata de eso, porque lo que pide es que sepa informática a nivel usuario. Y la tercera acepción dice dicho de una persona que por concesión gubernativa o por otro título legítimo goza un aprovechamiento de aguas derivadas de corriente pública. Va a ser que no, ¿verdad? Si tiene que saber informática a nivel usuario, significa usuario ahí el que usa el ordenador o el que usa el sistema informático. Por lo tanto, la definición correcta sería que usa algo. ¿Vale? La siguiente palabra sería retribución. Bien. Y dice, solo tiene una acepción que es recompensa o pago por algo. En este caso, significa el salario que vas a recibir por tu sueldo, ¿no? Pero hemos dicho que era una expresión y la expresión incluía dos palabras, retribución y neta, ¿no? Retribución ya sabemos que es el pago, tu salario. Y ahora, retribución neta, ¿qué es? Pues la cantidad
final que recibe el trabajador y que será el resultado de restar al salario bruto subo para que veáis, al salario bruto las aportaciones a la seguridad social, a los impuestos como el IRPF, que es el impuesto de renta a las personas físicas, ¿vale? Etcétera. Es decir, a nosotros imaginaros que nos pagan 1.200 euros, ¿no? Nos dicen que nuestro salario va a ser de 1.200 euros, pero eso no es lo que vamos a cobrar. Lo que vamos a cobrar es, esto sería el salario bruto. Bruto es la cantidad que nos corresponde por el puesto de trabajo que tenemos. Y ahora, a esto hay que restarle lo que paguemos de seguridad social más lo que paguemos de impuestos. ¿Vale? Estas dos cosas hay que restárselas. Y lo que salga de restarle al salario bruto lo que pagamos de seguridad social y de impuestos es lo que se llama retribución neta o salario neto. ¿Vale? Que eso es lo que realmente cobramos, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente palabra que había que buscar era incentivo. Incentivo tiene dos acepciones. La primera dice que mueve o excita a desear o hacer algo. Y el 2 dice estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos. ¿Vale? Ese sería el correcto. El segundo, estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos. Eso es como cuando vuestra madre os dice, si me sacáis un notable o un sobresaliente, os regalo lo que sea, ¿no? Este es nuestro incentivo, ¿de acuerdo? Ese es nuestro incentivo. A los trabajadores en algunas empresas, por ejemplo, los profesores o los que somos funcionarios, pues no tenemos esos incentivos. Nuestro sueldo no depende de que hagamos mejor nuestro trabajo. No nos van a subir nada por hacer mejor nuestro trabajo. Pero sí que hay empleos, por ejemplo, los comerciales, los vendedores, que tienen un sueldo base, por ejemplo, de 1.000 euros, ¿vale? En este caso del anuncio, recordar que eran 700 y esos los tienen garantizados, vendan o no vendan, ¿vale? Pero luego le dicen que tienen unos incentivos, imaginaros, para cobrar un 20% más, si vende, imaginaros que lo que vende son casas, pues si vende 2 casas al mes, ¿vale? Si consigues vender 2 casas al mes, te voy a subir tu sueldo natural un 20%, vas a tener una recompensa, ¿de acuerdo? Es ese estímulo que se le ofrece a una persona para elevar la producción, ¿de acuerdo? ¿Se ha entendido? Bien, y la última expresión es jornada
intensiva. Jornada intensiva es el tiempo que se dedica al trabajo en un día de forma ininterrumpida. ¿Vale? Eso significa que, imaginaros, entra a trabajar a las 8 y sale a las 5. O nosotros, por ejemplo, nosotros los profesores se supone que trabajamos a jornada intensiva porque trabajamos de 8 a 3, ¿vale? De 8 a 3 y luego ya por la tarde no tenemos que estar en el trabajo, en el instituto, aunque trabajemos por nuestra cuenta, pero eso ya depende de cada profesor el tiempo que quiera echar, a preparar las clases, a corregir, pero eso es tiempo que nosotros echamos, ¿vale? ¿Debería de estar reconocido dentro de la jornada? Sí, pero bueno, hay trabajos que son de 8 a 3, de 8 a 5 y luego ya te vas a tu casa libre. Sin embargo, hay otros trabajos, como las tiendas, que empiezan de 10 a 2 y luego por la tarde entran otra vez de 5 a 8 o de 5 a 9, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso sería jornada partida y esto sería jornada intensiva. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Bien, venga, pues vamos a corregir ahora las actividades. El primer ejercicio decía subraya las palabras del texto que tienen el sonido Z. Pues vamos a subrayarlo. Recordad que era, lo tenemos aquí apuntado, sonido, no letra, sonido, ¿vale? Entonces, ¿qué palabras suenan con ese sonido? Pues agencia. Perdona, que es que se mueve. Agencia. ¿Por qué? Lo voy a poner finito para poder señalar la letra. Porque aquí tenemos el sonido Z, ¿vale? Agencia. Ese no suena acá, no dice agencia, sino agencia, ¿vale? Hizo, y fijaros, escrito con letras diferentes, pero es el mismo sonido. El sonido, ¿vale? ¿De acuerdo? Bocetos. Y aquí tenemos la C, ¿vale? Azul, con Z. Fijaros que aquí cartel y agencia tienen la misma letra. Sin embargo, aquí suena a Z y aquí suena a K. ¿Lo veis? Por eso esta no nos sirve, ¿vale? Dirección. Seleccionar. Realizar. Votación. Anuncios. Central. Edificio. Pareciera. Eficaz. Elección. Satisfizo. Felicitó. Acierto. Proceso. Conozcamos, ¿vale? Son todas esas. Ahora, la siguiente parte del ejercicio nos dice, clasifica las palabras que has subrayado en estos dos grupos. Cuando el sonido Z se escribe con C o cuando el sonido Z se escribe con Z, ¿vale? Venga, pues empezamos. Agencia, en este caso sería con C. No me deja... Agencia. Hizo, se escribe con Z. Bocetos, la señalo, ¿vale? Para que la vayáis viendo. Azul. Dirección. ¿Y cuál de las dos
entonces es esta, ¿vale? Porque esta de aquí suena acá, dirección, ¿de acuerdo? Dirección. La siguiente sería seleccionar. Le pasa lo mismo, es esta, ¿vale? Realizar. Votación. La siguiente, anuncios. Central. Edificio. Pareciera. Eficaz. Elección. Satisfizo. Felicitó. Acierto. Proceso. Conozcamos. ¿Vale? Bien, ahí tendríamos hecho ese primer ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente ejercicio lo que nos dice es, observa en la actividad anterior en qué caso utilizamos C o Z y completa. Es decir, con qué caso se utiliza la letra C y con qué caso se utiliza la letra Z. Bien, si nos damos cuenta, la C siempre va a ir delante de, lo pongo en verde, delante de la I y de la E. ¿Lo veis? I, E, I, E, I, otra I, otra I, otra I y una E, ¿vale? Sin embargo, la Z va a ir delante del resto de vocales, ¿vale? De la O, de la U, de la A. O y también al final de la sílaba. Cuando el sonido Z vaya al final de la sílaba, también se escribe con Z, ¿vale? Al final de sílaba no es al final de palabra solo, como en este caso, sino también como aquí. La sílaba sería... Espera, que es que no se va a ver. La sílaba sería noz, ¿vale? Va al final de esa sílaba. Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? Pues fijaros, se escribe C ante las vocales E, I, ¿verdad? Lo hemos visto aquí. Y se escribe Z ante las vocales A, O, U, que lo hemos visto aquí. Y también al final de sílaba o de palabra se escribe Z. ¿Lo veis? Como aquí y como aquí. ¿Vale? Completa ahora, dice, la regla sobre el sonido Z. Pues el sonido Z de zapato se representa con la grafía y letra es lo mismo, con la grafía C delante de las vocales E, I, y con la grafía Z ante las vocales A, O, U y al final de palabra o sílaba, ¿vale? Y esto es lo que nos tenemos que aprender, ¿vale? Vale, una vez que ya sabemos la regla, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Acero, como lleva una E, sería una C. Reproduzca, como es final de sílaba, sería Z. Hazaña, como lleva una A, es Z. Veloz, como es final de palabra, Z. Servicio, como lleva una I, C. Aplazamiento, como es una A, Z. Instancia, como es una I, C. Certificado,
con E y con I, C. Formación, con E y con I, C. Zona, con A, con O y con U, Z. Preparación, con I y con E, C. Decena, con E y con I, C. Veraz, al final de sílaba y final de palabra, Z. Zoológico, con A, con O y con U, Z. Zumo, lo mismo, con A, con O y con U, Z. Incentivo, C, porque con E y con I se escribe C. ¿Bien? Ok, vamos a la siguiente página. Ay, que me he saltado, disculpadme. Venga, hacemos esto ahora, ¿vale? Perdonad por el cambio, es que no he visto que estaban antes. No pasa nada. Volvemos al anuncio. Dice, en los anuncios de prensa se suele hablar del sueldo, llamado también salario. Por lo tanto, sueldo, salario, retribución, remuneración. Son palabras que comparten significado, por lo tanto son sinónimas. ¿Vale? Esas palabras son sinónimas, ¿de acuerdo? Dice, salario bruto es el sueldo total, sin ningún tipo de descuento. Es lo que hemos dicho antes, cuando he explicado lo que era salario neto, que era lo que cobraba 1.000 euros menos los impuestos, ¿no? Pues estos 1.000 euros serían el salario bruto. Salario neto, sueldo que realmente cobra un trabajador una vez deducida la cantidad que se resta por seguridad social, impuestos, etc. Entonces, a esta resta, lo que sale de restarle a 1.000 euros lo que se paga de impuestos y seguridad social es el sueldo neto. ¿Vale? Luego, salario base es el que les corresponde por ley según el puesto de trabajo que desempeñe. No todas las personas tienen el mismo salario base. ¿Por qué? Pues porque cada trabajo tiene unas dificultades, unos riesgos de peligrosidad, una necesidad de formación extra. Entonces, dependiendo de cada trabajo, pues va a tener un salario base, que eso está recogido en la ley, ¿vale? Incentivo, ya lo hemos dicho, la cantidad cuyo cobro depende de que se alcancen unos resultados. Lo que hemos dicho, si vendes más casas, te daré un tanto por ciento más de tu sueldo. Plus, gratificación suplementaria. Eso es algo puntual, ¿vale? Mientras que el incentivo lo vas a tener recogido siempre, siempre que vendas no sé cuántas casas, vas a tener un 20% más. En el caso del plus va a ser algo puntual, ¿vale? Bien, y ahora nos dice el ejercicio. Lee la explicación que esta trabajadora hace de su sueldo y escribe los datos que se pide. Según consta en mi nómina, este mes he ganado 1.200 euros, de los cuales 1.000 corresponden a la cantidad que marca el convenio. Convenio es lo que está recogido en la ley. 80 a una ayuda que concede mi empresa para el transporte y 120 al exceso de ventas sobre la cantidad fijada. Esto sería lo que le dan por hacer ventas de más. Como la empresa me retiene 300 euros en concepto de seguridad social y IRPF, este mes cobraré 900 euros. Bien, entonces, fijaros, su salario base. Salario base es lo que le corresponde por ley. La ley hemos dicho que lo recoge el convenio. Entonces, lo que le corresponde como salario base serían 1.000 euros. ¿Vale? Salario bruto. El salario bruto es todo lo que cobraría si no le restaran los impuestos, que son 1.200 euros. Lo pone aquí, ¿vale? Salario neto. El salario neto es la cantidad que le queda una vez restados los impuestos. En este caso, 900 euros. Y la cantidad que cobra como incentivo es lo que le dan de dinero por vender más casas, por tener un exceso de ventas, que son 120 euros. ¿De acuerdo? Se ha entendido, ¿verdad? Muy facilito, una vez que nos acostumbremos a eso. Bien, pues ya están corregidos los ejercicios de hoy. Si hay alguna duda después de corregirlos, por favor, preguntadme.
Lo que vamos a hacer para las siguientes clases va a ser saber ordenar cronológicamente unos acontecimientos en la vida de una persona para el siguiente día poder hacer un currículum vitae, ¿vale? El currículum vitae no os preocupéis que que no es ahora, pero va a ser más adelante. En la siguiente clase ya lo explicaré. Pero ahora lo que tenéis que ver es cómo se ordenan cronológicamente los acontecimientos. Vamos a agrandar esto un poquito para que se vea. Dice, lee esta breve biografía, la vida de un premio Nobel. En concreto estamos hablando de Santiago Ramón y Cajal, que fue un científico español, médico, que fue premio Nobel, ¿vale? La leemos. Santiago Ramón y Cajal es uno de los científicos españoles más importantes de la historia de la humanidad, no solo de España, sino del mundo. Sus investigaciones en el ámbito de la medicina permitieron comprender el funcionamiento del sistema nervioso. Ramón y Cajal nació en 1852 en Petilla de Aragón, Navarra. Estudió en Jaca y en Huesca, pero debido a sus malos resultados, su padre lo puso a trabajar en 1866 como mozo en una barbería y como ayudante de un zapatero. En 1869 retomó sus estudios. Fijaros, del 66 al 69, 3 años, estuvo trabajando de mozo, ayudando, porque parecía que era muy mal estudiante. Y no es porque el chiquillo fuera torpe, porque fue premio Nobel, era porque en ese momento a él no le interesaban los estudios, ¿vale? Entonces, en 1869, 3 años después, retomó sus estudios y finalmente en 1870 ingresó en la Facultad de Medicina de Zaragoza. 3 años después, en 1873, se licenció como médico e ingresó en el cuerpo de la sanidad militar. En 1875 fue nombrado profesor ayudante de anatomía en la Universidad de Zaragoza y desde entonces desarrolló una intensa labor investigadora. Como reconocimiento a esa labor, en 1906 recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Falleció en Madrid en 1934. Fijaros, de ser un niño un poco rebelde que no quería estudiar a ser Premio Nobel. No está mal, ¿no? Todos tenemos una oportunidad. Venga. Dice, completa este guión con los principales hechos de la vida de Santiago Ramón y Cajal, encabezados por la fecha en que se produce. Pues arriba nos han hecho una pequeña biografía. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es poner año y acontecimiento. Entonces, nació en 1852 en Petilla de Aragón, Navarra. En 1866 empieza, voy a hacer yo los primeros y luego los continuáis vosotros, ¿vale? Empieza a trabajar como mozo de barbería y con un zapatero, ¿vale? En 1869, ¿qué pasa? ¿Vale? Y así con todas las fechas importantes. Eso es lo que tenemos que hacer en ese ejercicio. En el siguiente ejercicio dice, Albert Einstein es uno de los científicos más importantes de todos los tiempos. Sus trabajos en el ámbito de la física cambiaron la visión que la ciencia tenía del universo. Lee algunos hitos de su biografía. Aquí nos los dan al revés. Aquí nos dan los hitos, ¿vale? Simplemente nos dice, nació en Ulm, Alemania, en 1879 y murió en Princeton, New Jersey, en 1955. En 1895 suspendió el examen de ingreso a la Universidad de Zúrich, otro que era mal estudiante. Al año siguiente inició allí sus estudios. Fijaros, al año siguiente sí entró. En 1900 se graduó en matemáticas y física, 2 carreras a la vez, y se dedicó a la enseñanza. Desde 1909 investigó en diversas universidades e instituciones y en 1921 recibió el Premio Nobel a la Física. Otro que era mal estudiante y consigue el Premio Nobel. Fijaros, para que veáis, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora con esto? Pues fijaros lo que nos pide el ejercicio. Escribe la biografía de Albert Einstein basándote en la información anterior. Es decir, justo lo contrario del ejercicio anterior. Antes nos daban la biografía, ¿no? Y teníamos que hacer los acontecimientos más importantes. ¿Sí? Pues ahora nos dan los acontecimientos y lo que tenemos que hacer es la biografía, ¿vale?
Bien, y ahora otro repasito de ortografía. Veis que cada día vamos a ir avanzando un puntillo en ortografía. Dice, el punto, lo pongo en grande para que podáis leerlo. El punto se emplea para marcar la pausa que hacemos al final de una oración, en la que afirmamos o negamos algo. Hay 3 tipos de punto: punto y seguido, punto y aparte y punto y final. Yo aconsejo que estos cuadritos, tanto este como el que hemos visto antes de la Z, los copiéis en la libreta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Le ponéis ortografía y ponéis esa regla para ir aprendiéndolo. Bueno, pues ahora vamos a ver un texto que no tiene ni puntos ni mayúsculas, que es de Camilo José Cela. Y nosotros vamos a tener que separar las oraciones y poner los puntos donde corresponda. Dice, Camilo José Cela escribió este texto sin mayúsculas, sin signos de puntuación. Copia por separado cada una de las oraciones de que consta. Dice, San Macario, el desenterrado, se encontró una salamandra dentro de un bloque de hielo. Llevaba un siglo dormida, se despertó y empezó a dar brincos y piruetas sobre la hierba. Bien, nosotros sabemos, os voy a dejar aquí algunas pistas para que os sirvan, ¿vale? Lo primero que mayúscula, mayúscula va al principio de párrafo. ¿Vale? Con los nombres propios. Y después de punto y seguido. ¿Vale? Así que a ver dónde hay que poner esas mayúsculas en el texto. Y luego, lo que nos pide aquí es que pongamos un punto donde corresponda. ¿Vale? El punto final es el último del texto. ¿Vale? El punto y aparte es el último del párrafo. ¿De acuerdo? Y el punto y seguido sirve para separar oraciones dentro del mismo párrafo. ¿Vale? Esto yo también os aconsejo que lo copiéis antes de hacer el ejercicio. Y luego ya hacemos esto. Que lo que tenemos que hacer es poner las mayúsculas donde corresponda y los puntos seguidos y el punto final. ¿Vale? Bien. Siguiente ejercicio. Escribe el texto anterior puntuándolo correctamente. No olvides que detrás de puntos se emplea mayúscula. Si ya aquí hemos hecho eso, no hace falta que hagamos este de aquí. ¿Bien? Bueno, pues hasta ahí la clase de hoy, ¿de acuerdo? ¿Esto cuándo se entrega? Pues lo vamos a entregar, a ver, bueno, os lo pongo ahora en la asignación. Bueno, que tengáis un buen fin de semana porque mañana lo dejamos de hueco. Como ya dijimos el otro día, voy a intentar que después de dar una clase haya luego otra clase de hueco para que podáis trabajar y no tengáis tanto acumule de materia, ¿vale? Venga, pues un abrazo grande, hasta luego.